Destinos turísticos, utopías, paraísos espaciales, paisajes con horizontes tan cósmicos que nos hace pensar de inmediato que no. Definitivamente no son paisajes que podrías presenciar en el mundo real, al menos no en el planeta Tierra. Todos los que hayan jugado al primer Halo, Combat Evolved, habrán experimentado algo similar. Era uno de los primeros shooters en la primera generación de Xbox. Comenzabas en un entorno metálico y pulcro de una nave espacial, con un fondo del espacio profundo que no es que sea la gran cosa, hasta que llega el momento en donde entras en una cápsula de escape y eres disparado hacia el anillo Halo. Aterrizas, sales y te encuentras con un paisaje un tanto inusual. Es todo naturaleza y de primeras nada del otro mundo, pero cuando alzas la mirada ves una curvatura muy peculiar. El anillo. Alcanzas a ver la superficie del extremo contrario, invertido en el cielo, a miles de kilómetros, y como se continúa trazando de vuelta hacia ti, terminando en el lado opuesto del que ha salido, formando una circunferencia con un diámetro casi tan grande como el de la Tierra. Toda su superficie es completamente natural, pero los cimientos son artificiales, metálicos, hechas por una civilización extinta hace siglos. Un hábitat colosal, una megaestructura que abarca los horizontes. En ese entonces del año 2001 era una idea totalmente nueva, un paisaje nunca antes visto en la media. Y eso fue lo que me dejó atónito durante esa primera vez que jugué esa primera misión en Halo. Posiblemente esa sería para muchos su primera experiencia en un mundo de ficción extraterrestre con paisajes muy inmersivos. Inmersión que iría evolucionando a medida que se lanzan nuevas entregas. La ciudadela de Mass Effect, una megaestructura con 5 brazos masivos, construida por, igualmente, una antigua civilización extinta, capaz de albergar vida, pero esta vez diferente. No es un entorno natural con paisajes verdes, sino una megalópolis totalmente desarrollado en donde viven millones de residentes. A diferencia de la soledad que se podría llegar a sentir algunas veces en los anillos Halo, esta está rebosante de personas. Una megaurbe muy transitada, un centro urbano en el centro galáctico actuando como el núcleo palpitante de una comunidad galáctica, entre varias especies avanzadas, viviendas, restaurantes, negocios, clubs, centros comerciales. Te deja impactado la primera, la segunda, la tercera, incluso la cuarta vez que lo ves. Es casi como una hábitat espacial utópica, ya sea para ir de turismo o vivir ahí. Aunque puede que el primer amor de muchos sea Coruscant, un ecumenópolis que, al menos en los niveles superficiales, son utópicos, apareciendo por primera vez en la gran pantalla durante el clásico de 1999, Star Wars: La amenaza fantasma. En ese tiempo era un concepto y paisaje nunca antes visto para muchos, una ciudad planetaria, con un horizonte urbano ultra desarrollado hasta donde la vista alcanzaba, un tráfico aéreo interminable, pero que a su vez conservaba una belleza y retrofuturismo tan hermoso que te hacía querer ir hasta allí, vivir allí. Soy un admirador de los paisajes extraterrestres y futuristas, como ya podéis haber intuido, y hasta el día de hoy sigo intentando presenciar los títulos más recientes sobre ello. Un ejemplo sería la ciudad de Nueva Atlántida de Starfield. Aunque al juego se le haya machacado por su horrible generación procedural, Nueva Atlántida ha sido hecha artesanalmente, y la verdad es que no está nada mal. Ya no sorprende tanto como esa primera vez con Halo o Mass Effect, pero sigue siendo impresionante. Un distrito residencial, comercios, el puerto espacial, un centro administrativo con un imponente rascacielos actuando como la sede de la facción. Incluso puedes encontrarte a tus padres viviendo allí si le das a tu personaje el trasfondo correcto. Otro ejemplo reciente sería New Babbage de Star Citizen, un importante nudo comercial y capital de Microtech. Es de un juego aún en desarrollo, así que no tiene mucha profundidad en el sentido de exploración ni en el de lore. Se podría decir que es algo superficial, pero las vistas y la calidad gráfica son realmente impresionantes e inmersivos. Este es algo diferente.
No es un mundo estrictamente futurista ni espacial como el resto. Estamos en Midgard, una ciudad del planeta, situado en el noroeste del mapa. La ciudad está dividida en dos plantas o pisos principales, la superior y la inferior, donde esta última está bajo la sombra de las 8 placas de la ciudad superior, hogar de la clase baja, tapados y privados completamente de la luz natural. Aunque aquí se desarrolla una parte importante de la historia principal, como en el bar Seven Heaven, la parte superior es la que interesa, en donde está una megalópolis. Previamente dije que no es futurista, pero tiene ciertos elementos que le dan una temática cyberpunk, como estas motos futuristas o el hecho de que una compañía privada controle la ciudad, aunque diría que es más dieselpunk que cyberpunk. La mayoría de las cosas parecen estar diseñadas en torno a los motores diésel, como las fábricas y vehículos de los 50. En general es como una estética retrofuturista de los 50, sobre todo en el ambiente de la ciudad. Y ya que mencionamos la palabra cyberpunk, Night City, una distopía futurista del año 2077. No es otro mundo, estamos hablando de una ciudad en nuestro planeta, en la costa oeste de los Estados Unidos, solo que en el año 2077. Pero a que parece una ciudad de otro mundo, a primeras y sin ningún contexto se le podría confundir con una megalópolis extraterrestre. Los luces de neón, esos rascacielos que parecen devorarte, así que tratémoslo como tal. I don't know, a happier ending for everyone involved. Here, for folks like us, wrong city, wrong people. El mismo juego te lo dice y te lo demuestra. No hay cabida para los héroes, no hay realmente un final feliz. En todos acabas muriendo, perdiendo a alguien importante. Cyberpunk no se trata de salvar al mundo, sino de salvarte a ti mismo. Y en el único en el que sales vivo, terminas siendo un don nadie, un vagabundo. La ciudad no te recibe con los brazos abiertos. Es una ciudad hostil, no vela por el interés de los ciudadanos, sino el de sus gobernantes, es decir, las corporaciones y multinacionales privadas. Night City no busca tu comodidad, te consume poco a poco, hasta que te quedes sin nada y no seas nadie. Es un mundo sumido en un capitalismo salvaje y distópico, donde los más fuertes se alzan sobre los débiles, los machacan y los masacran hasta que ya no queden más de ellos. No eres nada para nadie si no tienes reputación, poder o dinero, siendo condenado al olvido entre adicciones a drogas baratas o a sufrir ciberpsicosis de los niveles más profundos. Comparado al puesto anterior, esto parece un paraíso, ¿no? Un planeta océano, azul, cálido y tropical, con aguas cristalinas por doquier y corales fosforescentes con especies de plantas y vida marina vibrantes. Belleza natural, el escenario de buceo idílico. Pero, ¿alguna vez has escuchado sobre paraísos que son tan idílicos, tan calmados, tan silenciosos, que son inquietantemente perfectos? Pues el planeta de Subnautica te ofrece una experiencia similar. Es idílicamente hermoso hasta que llegado a cierto punto, empiezas a notar que algo anda mal. El presentimiento de que algo te está observando, acechando. Warning, entering ecological dead zone. Adding report to databank. Sierpinski es una instalación minera localizada en el planeta ficticio de Len. En una versión alternativa de nuestro sistema solar. Una instalación minera, en un planeta lejano en los confines del sistema, totalmente aislada del resto de la civilización. ¿Qué podría salir mal? Todo. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Muy mal. Se trata de un futuro distópico en donde hay dos facciones en guerra por el control del sistema solar. La Tierra ha sido completamente arrasada en el conflicto. La nación de Ausan, uno de las dos facciones, es una dictadura comunista muy inspirada en la Alemania oriental de los 80. Para simplificarlo mucho, en este mundo existe un elemento muy vagamente explicado llamado bioresonancia. Y ella es Ariane, alguien altamente sensible a la bioresonancia. Y por razones que suceden en la historia, terminó causando una tragedia con dicho elemento que afectó la instalación de Sierpinski, transformando a todos en...
Una tragedia en la cual nos vemos atrapados, donde vamos cayendo lentamente en el abismo de la locura, donde mientras más profundo llegamos, más se empieza a deformar el espacio físico y la realidad misma. Es un lugar en donde cada vez te sientes más atrapado, más claustrofóbico, más psicológicamente aterrorizado. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas cosas? No sabes, y nunca encuentras una explicación. Solo los matas, huyes o te escondes. Un salvaje oeste que abarca un planeta entero, sin ley, sin autoridad, un planeta muy poco poblado sin urbes ni metrópolis, reduciéndose a simples colonias esparcidas y aisladas por toda la superficie. Rimworld, que se traduce al español como mundo periférico, situado en la periferia de un antiguo imperio fragmentado debido a una calamidad desconocida. Tienes que formar una colonia en este planeta, en este Rimworld, lidiando con saqueadores, caníbales, remanentes imperiales, incluso cosas del más allá. Cosas originadas por un monolito, reliquias arqueotecnológicas del pasado. Uno de estos monolitos incluso te puede llegar a teletransportar a unos cuartos vacíos, a una especie de backroom, y tienes que salir de ahí antes de que tu personaje se muera de hambre o se vuelva loco. Porque sí, tienes que estar al pendiente del hambre y del estado mental de cada uno de tus colonos, y si su salud mental se degrada mucho, pueden llegar a ocurrir cosas muy turbias, así como también puedes hacerlas, o simplemente te ataque un zorro y termines tuerto de por vida. Ahora vamos a clasificar los mundos del peor al mejor. En esas minas, esos paredes grisáceos y pasillos interminables, la falta de contexto del cómo todo ha acabado así, los sentimientos que te invaden ya no es tanto el miedo, sino confusión, claustrofobia, pero sobre todo vacío y soledad. Es un mundo que no te produce confort, pero tampoco miedo, simplemente indiferencia, una soledad grisácea. Un vacío que cuando navegas a través de él puede llegar a ser incluso extrañamente tranquilizadora en algunas partes, como si el propio ambiente estuviera resignado a su destino, un lugar donde la desesperanza no grita, sino que susurra en cada rincón. Naturalmente es un planeta muy poco poblado, un planeta prácticamente virgen, aire muy fresco, bosques frondosos, paisajes naturales impensables. Bueno, si el juego tuviera más gráficos, pero sí, no deja de ser un paraíso intacto, quitando los vándalos, caníbales y esas cosas. Los ricos son muy ricos y los pobres extremadamente pobres, y la esperanza es una moneda que pocos pueden permitirse. Probablemente lo más lejos que podrías llegar a ser sería un matón de poca monta y morir, o exprimido como un esclavo corporativo hasta morir. No hay espacio para cosas tan irrelevantes como la amabilidad o la igualdad. Todos están muy ocupados intentando pagar sus deudas o intentando mantener su membresía de Trauma Team, porque con la violencia que se respira en cada esquina, literalmente te puedes morir cualquier día a manos de cualquier loco o banda. No hay tiempo para ser amigos, y para qué molestarse en ello, cuando puedes implantarte en el cerebro realidades virtuales y encerrarte en ellas, en una fantasía, mucho mejor que la horrible realidad de Night City. Es como un paraíso a medias. En las secciones pocas profundas sería el sueño de muchos buceadores. Especies totalmente nuevas, corales vírgenes, aguas cristalinas cediendo el paso libre de la luz natural, iluminando absolutamente todo. Pero si te atreves a bajar o sin querer te aventuras demasiado lejos, el silencio del océano se convierte en un manto de terror. Terror no hacia lo que ves, sino hacia lo que no puedes ver. Estar en un anillo Halo es similar al puesto anterior. Naturaleza pura, quitando todo ese conflicto de la guerra humano-Covenant. De primeras, es un hábitat natural muy idílico para cualquiera que sepa cómo sobrevivir en la naturaleza. De hecho, ese es uno de los propósitos por lo que fue diseñado, el de ser una especie de arca, con el propósito de contener una o más especies en un ambiente natural en donde puedan vivir o desarrollarse. Pero si te aventuras a explorar las profundidades de la instalación, puedes arriesgarte a liberar un peligro ancestral, algo que no debería volver a ver la luz, sellado y olvidado hace milenios. Este es una especie de renacuajo que intenta aferrarse agresivamente a ti. Una vez se te pegue, perfora y excava tu carne como si fuera raíces creciendo dentro de ti, inyectando esporas para controlar tu sistema nervioso, hasta transformarte en una cosa
irreconocible. Un esclavo de la mente colmena Flood con el único objetivo de infectar y convertir más seres vivos, más biomasa, todo el anillo Halo y luego a toda la galaxia. Midgar es una ciudad de muchos contrastes. Como dije, tiene elementos inspirados de un Londres de los 50. Edificaciones clásicas, ventanas, terrazas, las farolas nostálgicas, las vestimentas y calles, características de esa época. Pero todo ello envuelto en un velo de modernidad y tecnología, como las computadoras, móviles y helicópteros. Y también un retrofuturismo con las motos y mechas avanzados. Es como una combinación muy rara, pero de alguna forma extraña, da una aura acogedora. Un ambiente de paz, tranquilidad, seguridad y de un pueblo tranquilo, aún estando en una megalópolis. Sin duda es un lugar muy bueno para vivir, sobre todo para los amantes de esa época de los 50. El corazón galáctico. El centro político y administrativo de literalmente toda la galaxia. Vivir allí es vivir la vida de la élite de los élites, claro, en los niveles superiores. Es un ecumenópolis de más de 5000 niveles, y mientras más bajas, más miserable se vuelve todo. En los niveles más profundos la cosa se vuelve hasta turbia, incluso terrorífica. En ese punto es similar a Midgar. Un montón de basura camuflado con una placa superficial de buen nivel de vida y prosperidad, pero es un hecho de que es el planeta más importante de la galaxia, con rascacielos dorados, seguridad impecable y todo tipo de establecimientos elitistas para los ricos y poderosos, el epítome de una sociedad galáctica. La Ciudadela. Como Coruscant, es el centro político de su galaxia, con la diferencia de que no oculta en su interior miseria y pobreza. Es una megaestructura, un mega hábitat muy bien diseñada para albergar a los élites de la galaxia y a 13.2 millones más de habitantes que puedan permitirse el vivir allí. Normalmente sus alas están abiertas para permitir el acceso de la luz natural, pero en caso de ataque, la estructura puede plegar todas sus alas, convirtiéndose en una fortaleza impenetrable, manteniendo a todos sus habitantes seguros en su interior, mientras que cuenta con una propia flota dedicada para defender y eliminar las amenazas externas. También cuenta con un cuerpo de seguridad interno, conocido como CSEC, la policía de la Ciudadela, manteniendo sus calles seguros y vigilados. En términos de seguridad es perfecta, y en nivel de vida es lo mínimo que se esperaría de vivir literalmente en el centro de la galaxia, un lugar diseñado para y en nombre de la prosperidad galáctica. La Ciudadela es lo más cercano a una utopía espacial.